Hola chicos, hoy continuaremos con la guía de trabajo número 5 en su segunda parte, con el tema unidades fundamentales y derivadas. En una primera parte teníamos los conceptos de estimación, medición. En esta guía vamos a trabajar las unidades. En la actividad 2, siguiendo con la guía, ustedes deben de buscar por medio de lecturas o videos y anotar en sus cuadernos la utilidad y la imagen de los siguientes instrumentos de medición. ¿Para qué sirve un metro, una probeta, una balanza, una báscula, un termómetro y un calorímetro? A cada uno de esos objetos de medición van a anotarles la función con una imagen, además de anotar la unidad utilizada en el sistema internacional para las distintas magnitudes. ¿Qué unidad utilizo para medir longitud? ¿Qué unidad utilizo para medir masa, tiempo, peso, volumen y densidad? Por ejemplo, acá en Costa Rica utilizamos el grado Celsius para medir la temperatura. En el caso del tiempo, podemos medirlo en la unidad fundamental segundo. En el caso de la masa, el kilogramo. En longitud utilizamos el metro. Esos son los datos que deben anotar en esta actividad 2. Unidades fundamentales, conocemos como unidades fundamentales aquellas que son establecidas básicamente por el sistema internacional. En el cuadro podemos observar la magnitud y la unidad. Cada una de esas magnitudes representan una unidad fundamental o básica. Tenemos ahí que para la longitud el metro, para la masa el kilogramo, para el tiempo el segundo, intensidad luminosa la candela, la temperatura el grado Kelvin, la intensidad de corriente del amperio y la cantidad de sustancia el mol. Cada una de esas magnitudes se conocen como unidades fundamentales. Las unidades derivadas surgen de la combinación de dos o más unidades fundamentales. Entonces, vean que el volumen es una unidad derivada, ya que corresponde al metro cúbico, que significa m por m por m, o sea, metro por metro por metro. En el caso de la densidad, se mide en kilogramos sobre metro cúbico. Ahí estoy combinando la unidad de masa con la unidad de longitud. Cuando yo hago esas combinaciones de unidades fundamentales, estaría hablando de unidades derivadas. La fuerza el newton, el trabajo y energía el julio, para presión el pascal, para potencia el watts, carga eléctrica el coulomb, potencial eléctrico el voltio, resistencia eléctrica el ohmio. Ahí cada una de esas unidades combina entre masa y longitud y por esa combinación que hace de unidades fundamentales se les conoce como unidades derivadas. En la actividad 3, usted como estudiante va a confeccionar una ficha con la siguiente información. Entonces ahí usted va a tomar, en este caso, va a anotar una unidad fundamental, su símbolo y qué instrumento de medición puede utilizar para esa unidad fundamental. Entonces, por ejemplo, unidad fundamental, longitud, el símbolo M minúscula de metro. ¿Qué utilizo para medir longitud? Una cinta métrica. Otro ejemplo, unidad fundamental, temperatura. Símbolo, K. Instrumento de medición, un termómetro. Y lo mismo para unidades derivadas. Por ejemplo, volumen, símbolo, m a la 3, metro cúbico. Instrumento, una probeta. Y así ustedes van a elegir la unidad, el símbolo y el instrumento en esta actividad 3. Seguidamente usted va a tomar cinta métrica o regla o una báscula y va a medir y anotar su estatura y su masa. Una vez que tiene su estatura y su masa, va a calcular el índice de masa corporal. El índice de masa corporal lo que indica es la relación entre la masa y la altura de nuestro cuerpo. Por ejemplo, aquí yo tengo el índice de masa corporal de una persona que tiene una masa de 79 kilogramos, lo divido entre 1,51 metros, o sea, entre 1,51 m al cuadrado. Eso me va a dar en la calculadora un resultado de 34.6. Una vez que realicé ese cálculo, me voy a la tabla de índice de masa corporal y yo tuve 34.6.
que es un rango entre 30 y 34.9. Quiere decir que estoy tipo D, o sea, una obesidad tipo 1. Y así ustedes van a obtener datos que les va a indicar qué tipo de masa corporal o el índice de masa corporal tienen las personas. Van a tomar los miembros de su familia y les van a calcular el índice de masa corporal para poder averiguar el por qué se encuentra en peso normal, sobrepeso, o si es un tipo de obesidad tipo 3. ¿Verdad? Una obesidad tipo 3 es mayor de 40. Ese dato nos indicaría que esa persona está propensa a un infarto, tiene una obesidad extrema y debe acudir al médico. Cada persona resuelve desde su experiencia lo aprendido. Entonces, una vez que calculamos el índice de masa corporal para los miembros de nuestra familia, vamos a contestar ahí por qué el índice de masa corporal es una unidad de medida derivada. Vea que nosotros en la fórmula utilizamos el kilogramo y el metro. Entonces, es una unidad derivada porque es la combinación de la masa con la longitud. ¿Qué ocurre cuando dos personas reportan su estatura con diferentes unidades? ¿Verdad? Entre una persona sea más alta, el índice de masa corporal va a disminuir. ¿Verdad? No es lo mismo tener una masa de 80 kilos, una persona de 1,80 m, que una persona de 1,51 m. ¿Cómo podrían reportarse los datos? ¿Verdad? Ya ustedes tienen ahí anteriormente el cuadrito donde vienen los rangos de masa corporal de acuerdo a los cálculos que ustedes realizaron. Recuerden que deben tener la masa más la longitud, o sea, la medida. ¿Cuánto mide la persona? 1.75 quiere decir 1,75 m, 1,67, 1,67 m. Y después deben aplicar la fórmula. Una vez que ustedes resuelven esos cálculos, responden estas preguntas en su cuaderno y de